Siempre he sentido una atracción por el mejor amigo de mi padre, pero Jack nunca me vio como una mujer. Siempre se refirió a mí como una niña y me trató como tal. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que me miraba y me hablaba de vez en cuando. Podía sentir la necesidad en su voz y el fuego en sus ojos. Así que, cuando mis padres tuvieron que irse por unos días y le pidieron que se quedara para cuidarme, supe que era la única oportunidad que tendría para hacerle saber mis sentimientos y descubrir si lo que había visto era real o si solo estaba imaginándolo. Las primeras noches fueron difíciles y él se mantenía distante, diciendo que yo estaba fuera de sus límites. Pero, ¿qué tal si no lo estoy? Y él solo trata de alejarme por la mujer a la que vi besando la otra noche. Una semana después de mi cumpleaños número 18, recibí el mejor regalo de mi vida. Mi tío se cayó y se rompió la pierna. Lo sé, sueno como una persona terrible. No estoy feliz de que mi tío se haya lastimado, pero estoy feliz de que mis padres decidieran irse por una semana para ayudarlo. Y estoy realmente feliz de que aún no confíen en mí para quedarme sola en casa. Le pidieron a Jack que se quedara en nuestra casa durante la semana y él aceptó. Jack es el mejor amigo de mi padre. Siempre ha sido una figura importante en mi vida. Tengo tantos recuerdos de Jack desde que era pequeña. Siempre estuvo ahí para mí, me protegió, me ayudó con todo lo que necesitaba. Era el mejor en todo. Pero luego, mis sentimientos empezaron a cambiar. Hace un par de años comencé a notar su cuerpo fuerte, la firme línea de su mandíbula, el adorable hoyuelo que aparecía en su mejilla izquierda cada vez que reía o sonreía, y sus ojos, santo cielo, esos ojos azules penetrantes que se veían increíblemente bien con su cabello negro. Recientemente había notado un poco de cana, pero no me importaba. Solo pensaba que lo hacían ver aún más atractivo. Siempre había soñado con Jack, y esta semana finalmente tendría la oportunidad de acercarme más a él, de una manera que nunca antes había imaginado. Había estado coqueteando descaradamente con él durante un tiempo, pero hasta ahora se había resistido a caer en la tentación. Pero ahora tenía 21 y él iba a ser mío por toda una semana. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tener a Jack, pero el pobre no tenía ninguna oportunidad. Mis padres ya se habían ido hace unas horas, y cuando escuché un motor en la entrada, solté un grito de felicidad y miré por la ventana. Observé cómo Jack bajaba de su jeep negro. Solo verlo me provocaba mariposas en el estómago, pero no era lo único que sentía. Sus anchos hombros musculosos y su pecho firme bajo la camiseta negra me hicieron tragar saliva. Los jeans ajustados acentuaban su presencia imponente, y mi piel se erizó al instante con solo imaginar lo cerca que estaríamos durante la semana. ¿Cómo era posible que él tuviera un efecto tan poderoso en mí? Lo vi sacar una bolsa de viaje de la parte trasera de su jeep, colgarla sobre su ancho hombro y dirigirse a la puerta. Nerviosa, miré la ropa reveladora que llevaba puesta. Me había puesto mis shorts más corto, una camiseta ajustada sin sostén, y me había pintado las uñas de los pies de un bonito color rosa. Dejé mi largo cabello rubio suelto porque una vez él dijo que le encantaba cómo se rizaba un poco en las puntas. Claro, fue solo un comentario pasajero, y sí, había pasado mucho tiempo desde entonces, pero aún contaba para mí. Sabía que Jack tenía una llave, así que esperé en la parte superior de las escaleras hasta que escuché el sonido de la puerta cerrándose y el eco de sus botas en la entrada. Dándome una última sacudida al cabello, corrí escaleras abajo llamándolo con entusiasmo. Su mirada se fijó en mí por un instante, y sentí un leve rubor al notar su expresión sorprendida. Le dediqué una amplia sonrisa y me lancé hacia él en un abrazo lleno de emoción. Sentí la firmeza de su cuerpo por un breve instante mientras su aroma familiar me envolvía. Siempre usaba el perfume más delicioso, pero debajo de todo, era solo Jack, y lo amaba. Él rió, bajándome suavemente antes de apartarme un poco. Protesté con un quejido y le hice un puchero. Hola, dijo, colocando un dedo bajo mi barbilla para levantar mi rostro hacia Jack. Me soltó con un suspiro leve, como si el simple contacto hubiera sido demasiado para él. Dio un paso atrás, sus ojos recorriendo mi rostro antes de deslizarse, apenas perceptibles, por mi cuerpo. Fue solo un segundo, pero lo sentí, como si su mirada dejara una marca invisible en mi piel. Sus labios se separaron ligeramente, y pensé que iba a decir algo, pero al final, solo negó con la cabeza y tomó su bolsa del suelo. Has crecido, murmuró finalmente, con esa voz grave y contenida que siempre lograba desarmarme. Sonreí, inclinando la cabeza de lado con aire inocente. ¿Esperabas que no lo hiciera? Mi tono era ligero, pero la tensión flotaba en el aire, envolviéndonos como una neblina espesa. Jack no respondió. Se limitó a subir las escaleras con su paso firme y seguro, dejándome en la entrada con una sensación de triunfo silencioso. Sabía que algo en él se había removido al verme, y esa idea me llenaba de una adrenalina cálida que se instalaba en mi pecho. Me mordí el labio, incapaz de evitar sonreír mientras cerraba la puerta detrás de mí. Subí las escaleras con calma, escuchando los sonidos familiares de la casa. Jack había estado aquí tantas veces que su presencia no era algo nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Había una carga entre nosotros que no estaba allí antes, o quizás siempre había estado, y yo solo la estaba notando ahora. Cuando pasé frente a la habitación de invitados, la puerta estaba entreabierta, y lo vi dentro, deshaciendo su equipaje con movimientos mecánicos. Su espalda ancha se tensaba bajo la tela de su camiseta, y la luz tenue del atardecer resaltaba los mechones oscuros de su cabello. Me quedé mirándolo por un momento antes de tocar suavemente el marco de la puerta. ¿Necesitas algo?, pregunté con fingida inocencia. Jack levantó la cabeza, su mirada seria pero sin rastro de molestia. Estoy bien, gracias, respondió con su tono característico, seco pero amable. Me apoyé contra el marco, cruzando los brazos con un gesto casual. No tienes que encerrarte aquí, ¿sabes? Podemos pasar el rato, como antes. Jack dejó de doblar su ropa por un momento, sus dedos apretando la tela con más fuerza de la necesaria. No somos los mismos de antes, dijo sin mirarme, su voz tensa. Me encogí de hombros, aunque él no pudiera verlo. Yo sigo siendo la misma, mentí, porque los dos sabíamos que no era cierto. Me giré antes de que pudiera responder, dejándolo con sus pensamientos mientras me dirigía a mi habitación. Esa noche, bajé las escaleras en busca de algo para beber. La casa estaba en silencio, salvo por el leve sonido del televisor en la sala. Jack estaba allí, sentado en el sofá, con una cerveza en la mano y la mirada fija en la pantalla. No me anuncié, simplemente me dejé caer en el sofá junto a él, doblando las piernas debajo de mí. ¿No tienes sueño?, comentó sin apartar la vista de la televisión. No demasiado, respondí, observándolo de reojo. Había algo en su postura rígida, en la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente contra la botella, que me decía que tampoco estaba del todo cómodo. Me incliné ligeramente hacia él, lo suficiente para que mi brazo rozara el suyo. Te extrañé, solté, casi en un susurro. Jack giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos en la penumbra de la habitación. Su expresión era ilegible, pero sentí el peso de su mirada, analizando cada centímetro de mi rostro, como si buscara algo que no estaba seguro de querer encontrar. Deberías ir a dormir, dijo finalmente, apartándose apenas lo suficiente para romper el contacto. Exhalé un suspiro fingido y me levanté, inclinándome sobre él solo un segundo más de lo necesario. Buenas noches, Jack. Me di la vuelta antes de que pudiera ver su reacción, pero podía sentir su mirada quemándome la espalda mientras subía las escaleras. Me metí en la cama con una sonrisa en los labios, sabiendo que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, el aroma del café llenaba la casa, filtrándose hasta mi habitación y sacándome del letargo del sueño. Bajé las escaleras descalza, con la ropa cuidadosamente elegida, una camiseta suelta que dejaba mi hombro al descubierto y unos shorts lo suficientemente cortos como para llamar su atención. Jack estaba en la cocina, de espaldas a mí, revolviendo el café con movimientos pausados. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y la camiseta gris que llevaba resaltaba la firmeza de su espalda. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio antes de aclarar la garganta.
encanta. ¿Madrugando tanto? Pregunté con una sonrisa. Jack se giró lentamente, su mirada recorriéndome antes de aterrizar en mi rostro. Alguien tiene que levantarse temprano en esta casa, murmuró antes de dar un sorbo a su café. Sonreí, acercándome un poco más. Podrías despertarme la próxima vez, sugerí, tomando una taza del estante con una calma ensayada. No me importaría compañía por la mañana. Jack dejó la taza sobre la encimera con un poco más de fuerza de la necesaria. No quiero problemas, dijo con una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de desviar la conversación. Me apoyé contra la isla de la cocina, observándolo con diversión. ¿Problemas? Jack, ¿qué tipo de persona crees que soy? Él dejó escapar una risa seca, sin rastro de humor. Creo que eres alguien que sabe exactamente lo que hace. Le sostuve la mirada, saboreando el modo en que su resolución parecía tambalearse ligeramente. Solo intento ser amable, dije con fingida inocencia. Jack negó con la cabeza, girándose para lavar su taza. Ser amable no debería sentirse así, murmuró en voz baja, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara. Decidí dejarlo ahí, por ahora. Le di la espalda y caminé hacia la sala con mi café en la mano, sintiendo su mirada clavada en mí mientras me alejaba. No estaba cediendo, pero tampoco podía esconder del todo su reacción. Había algo en su postura, en la forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que me acercaba demasiado. Pasé el día disfrutando de la compañía silenciosa de Jack. Intentaba mantener la distancia, sumergiéndose en su computadora o en un libro, pero yo encontraba formas sutiles de interrumpir su concentración. Me sentaba en el sofá junto a él, pasando páginas de mi propio libro con lentitud exagerada, o caminaba por la casa tarareando una canción sin prestar atención a nada más que a su presencia. Por la tarde, decidí salir al jardín para aprovechar el sol. Sabía que Jack me seguiría con la mirada desde la ventana, y no me equivocaba. Pude sentir sus ojos en mí mientras me recostaba en la tumbona, dejando que el calor del sol acariciara mi piel expuesta. Cerré los ojos, disfrutando la sensación y sabiendo que, aunque no quisiera admitirlo, él también lo estaba haciendo. Más tarde, cuando regresé a la casa, Jack estaba en la sala, con los brazos cruzados y una expresión severa. ¿No crees que deberías vestirte un poco más? Parpadeé inocentemente, inclinando la cabeza. ¿Por qué? Es mi casa, Jack. Sus labios se fruncieron y su mirada se endureció. Sigues siendo la hija de mis mejores amigos. Su voz era firme, pero noté la tensión oculta bajo sus palabras. Crucé los brazos sobre mi pecho, adoptando una postura más desafiante. Soy mucho más que eso, y lo sabes. Jack dejó escapar un largo suspiro y pasó una mano por su cabello. No juegues conmigo, ¿de acuerdo? Su tono era casi suplicante, como si le costara trabajo mantenerse firme. Me mordí el labio para contener una sonrisa y asentí suavemente. Nunca jugaría contigo, Jack. Me alejé antes de que la conversación pudiera ir más lejos. Sabía que lo estaba llevando al límite, pero también sabía que Jack aún tenía el control, por ahora. El día transcurrió en una rutina casi normal, pero la tensión flotaba en el aire como una presencia constante. Jack intentaba mantener la distancia física entre nosotros, refugiándose en cualquier tarea que pudiera mantener sus manos ocupadas. Yo, por mi parte, disfrutaba viéndolo intentar contenerse, esforzándose por fingir que nada estaba fuera de lugar. Por la tarde lo encontré en el garaje, revisando su coche con el ceño fruncido. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio durante un momento antes de decir, nunca dejas de arreglar cosas, ¿verdad? Jack levantó la cabeza. Sus ojos azulados reflejaban una mezcla de diversión y cansancio. Siempre hay algo que necesita atención, respondió con una sonrisa de lado antes de regresar a lo que estaba haciendo. Avancé lentamente hacia él, dejando que el sonido de mis pasos en el suelo resonara entre nosotros. Tal vez deberías relajarte un poco. Estás aquí para cuidarme, no para reformar la casa. Jack se quedó en silencio por un momento antes de enderezarse. Limpió sus manos en un trapo viejo, su mirada fija en la mía. Relajarme contigo cerca no es precisamente fácil, admitió, y mi estómago se encogió ante sus palabras. Sonreí, fingiendo no haber notado el significado oculto detrás de su confesión. Podrías intentarlo, no muerdo, a menos que me lo pidan. Él dejó escapar una risa corta, pero su mirada seguía tensa. Eres imposible, murmuró, dejando el trapo sobre el capó del coche y caminando hacia la salida, pero me aseguré de bloquear su camino con mi cuerpo. ¿Por qué sigues evitándome? Pregunté en voz baja, mirándolo de cerca, desafiándolo. Jack cerró los ojos por un breve instante, como si necesitara reunir fuerzas para responderme. Porque esto no es correcto, dijo finalmente, su voz firme pero no del todo segura. Incliné la cabeza, fingiendo una expresión confundida. ¿Qué no es correcto? Solo estamos hablando. Jack exhaló lentamente, y sus manos se apoyaron en sus caderas con frustración. ¿Sabes a lo que me refiero? No soy ciego, y tú no eres una niña. Ese último comentario me hizo sonreír. Entonces, ¿cuál es el problema? Él negó con la cabeza, apartándose de mí con cuidado para salir del garaje. El problema es que hay líneas que no se deben cruzar. Lo vi alejarse hacia la casa, la 1800 y por primera vez sentí una punzada de algo más profundo que simple deseo. Había una lucha interna en él que no podía ignorar, y por mucho que disfrutara el juego, también quería entenderlo. Esa noche, después de la cena, me acerqué a la sala donde Jack estaba sentado con un libro en las manos. Me acomodé a su lado sin pedir permiso, sintiendo la rigidez de su cuerpo a mi lado. No dije nada al principio, solo dejé que el silencio nos envolviera antes de susurrar. No quiero ponerte en una posición incómoda, Jack. Él bajó el libro lentamente, su expresión suave pero cautelosa. Lo sé, dijo en voz baja. Sonreí levemente, acercándome un poco más. Pero tampoco quiero que me trates como si no supieras lo que quiero. Jack me miró por un largo momento antes de apartar la vista. Lo sé, repitió, esta vez con un susurro más apagado. Nos quedamos en silencio, la distancia entre nosotros reduciéndose poco a poco, hasta que su mano rozó la mía. Un contacto fugaz que me hizo contener el aliento. Pero, como siempre, él fue el primero en apartarse, levantándose del sofá con una expresión tensa. Es tarde, deberías ir a dormir, dijo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que no había escuchado antes. Lo observé por un instante, analizando cada línea de su rostro, antes de decidir dejarlo ir. Por ahora, asentí con una sonrisa suave. Buenas noches, Jack. Él no respondió, solo se quedó allí, mirándome mientras me alejaba. Sentí su mirada en mi espalda, como un peso que no estaba segura de querer soltar. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba más cargado que de costumbre. Jack intentaba mantener las cosas ligeras, haciendo comentarios sobre el clima, o preguntándome sobre mi día como si nada hubiera pasado la noche anterior, pero lo había sentido. Había visto la manera en que su mirada se detenía en mí por demasiado tiempo, cómo su mano tembló apenas un segundo antes de apartarse de la mía. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café, observándolo mientras revisaba algunos papeles, fingiendo estar absorto en ellos. ¿Siempre tienes que estar tan serio?, pregunté en tono casual, dándole un sorbo a mi bebida. Jack levantó la vista apenas un instante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alguien tiene que serlo, respondió con esa calma medida que siempre utilizaba cuando intentaba mantener el control. Sonreí, inclinándome sobre la mesa para apoyar la barbilla en mi mano. Tal vez deberías relajarte un poco. Te haría bien. Él soltó una risa suave, sin apartar la vista de los papeles. Relajarme contigo alrededor no parece una buena idea. Sentí una punzada de satisfacción en su confesión apenas velada. ¿Te pongo nervioso, Jack?, pregunté en voz baja, viendo cómo sus dedos se detenían por un breve instante sobre la hoja que tenía delante. Jack cerró los ojos un momento antes de responder. Solo creo que eres más lista de lo que deberías ser. Me levanté de la mesa, caminando alrededor de la cocina con lentitud. Sabía que me estaba mirando, aunque fingiera que no. Tal vez solo sé lo que quiero. Jack suspiró, apartando finalmente los papeles y levantándose. ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Su tono era más serio esta vez, como si estuviera dispuesto a enfrentar la conversación de una vez por todas. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada
mirada con una sonrisa ladeada. ¿Esto no es obvio? Él no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que la distancia entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Podía sentir su respiración contra mi piel, el calor de su cuerpo, pero antes de que pudiera decir algo más, él apartó la mirada, retrocediendo de golpe. Esto no está bien, murmuró, pasándose una mano por el cabello con frustración. Lo observé en silencio por un momento antes de hablar. ¿Por qué sigues diciendo eso? Jack soltó una risa sin humor. Porque es verdad, no importa cuánto lo pienses o lo justifiques. Hay cosas que simplemente no deben suceder. Me crucé de brazos, sintiendo un leve ardor en el pecho ante su resistencia. ¿Y si ya están sucediendo? ¿Y si no puedes evitarlo? Él negó con la cabeza, sin mirarme. Eres más joven, tienes toda una vida por delante. No quiero ser una de esas decisiones de las que te arrepientas más tarde. Su honestidad me tomó por sorpresa. No había esperado que fuera tan directo, pero en lugar de desanimarme, me hizo querer desafiarlo aún más. Me acerqué un poco más, inclinándome hacia él con una sonrisa suave. Tal vez la única decisión de la que me arrepentiría sería no intentarlo. Jack me miró durante un largo momento, y por un instante pensé que iba a rendirse, pero entonces, con un suspiro profundo, se apartó. Voy a salir un rato, necesito despejarme. Lo vi marcharse, y por primera vez en días sentí que había logrado derribar parte de su muro, pero sabía que todavía había una batalla por delante. Jack había estado fuera durante horas. Me pregunté si estaba evitando la casa o simplemente evitando estar cerca de mí. Sentada en la sala, jugueteaba con mi teléfono, distraída, mientras mi mente volvía una y otra vez a la forma en que me había mirado antes de irse. Esa lucha interna, la manera en que parecía debatirse entre lo que quería y lo que creía correcto. Me mordí el labio, pensando en cuánto más podría resistirse. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, levanté la vista de inmediato. Jack entró, con el cabello revuelto por el viento y la mandíbula apretada. Su mirada me encontró por un instante, antes de desviar la vista hacia otro lado. ¿Dónde estuviste? Pregunté con una sonrisa inocente, fingiendo indiferencia. Jack dejó las llaves sobre la mesa y se encogió de hombros. Solo necesitaba caminar un poco. Me levanté del sofá lentamente, acercándome a él con calma. ¿Caminaste para aclarar la cabeza? Pregunté, cruzándome de brazo. ¿O para alejarte de mí? Jack suspiró, frotándose la nuca con la mano. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Sonreí con suavidad. No estoy haciendo nada, Jack. Solo estoy aquí. Él me miró fijamente, como si intentara leer mis intenciones. Eso es justo el problema, murmuró, su voz grave, casi con un matiz de resignación. Aproveché su vacilación para acercarme un poco más, sintiendo la tensión en su cuerpo al estar tan cerca. No tiene que ser un problema, susurré, mis dedos rozando apenas su brazo. A menos que tú quieras que lo sea. Jack inhaló profundamente y se apartó con cuidado, creando espacio entre nosotros. Esto no puede pasar, dijo con firmeza, pero en sus ojos había algo más. Algo que decía que tal vez no estaba tan seguro de sus propias palabras. Me quedé en silencio por un momento, observándolo. ¿Por qué sigues huyendo de algo que ya está aquí? Jack apretó los labios, como si estuviera conteniendo una respuesta que no se atrevía a decir. Porque sé en qué terminaría. Y no es algo que pueda permitirme. Su sinceridad me desarmó por un segundo, pero no me rendí. Tal vez deberías dejar de pensar tanto, sugerí, inclinándome ligeramente hacia él. Solo sentir. Su mirada se fijó en mis labios por un breve momento antes de apartarse de nuevo. No juegues conmigo, murmuró con un tono que mezclaba advertencia y algo más. Algo más peligroso. Me alejé despacio, dándole su espacio, pero sin apartar mis ojos de los suyos. No estoy jugando, Jack. Él dejó escapar un suspiro pesado y pasó junto a mí, dirigiéndose hacia la cocina. Observé su espalda mientras se alejaba, sintiendo la creciente tensión entre nosotros. Esa noche, cuando subí a mi habitación, me quedé de pie frente a la puerta por un largo momento, escuchando los sonidos de la casa. La presencia de Jack era casi palpable al otro lado del pasillo, y por primera vez sentí que tal vez él estaba tan atrapado en esto como yo. La noche era silenciosa, excepto por el leve murmullo del televisor en la sala. No podía dormir. Me giraba en la cama, inquieta, con los pensamientos de Jack ocupando cada rincón de mi mente. Finalmente, me levanté, bajando las escaleras con pasos ligeros. Él estaba allí, sentado en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla, aunque podía notar por la tensión de su cuerpo que no estaba realmente prestando atención. Me detuve en el umbral de la puerta, observándolo por un momento antes de hablar. No puedes dormir, ¿verdad? Jack giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros bajo la luz tenue. Podría decir lo mismo de ti, respondió con una media sonrisa cansada. Me encogí de hombros, acercándome lentamente. Supongo que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Jack me miró con esa intensidad suya, como si pudiera ver a través de mí. Eso pasa cuando juegas con fuego. Me senté en el sofá, justo a su lado, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Crees que esto es un juego? Él exhaló un suspiro, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. No lo sé, tal vez para ti lo sea. Para mí, es más complicado. Lo observé en silencio por un momento antes de responder. No es un juego, Jack, al menos no para mí. Hubo un largo silencio entre nosotros. La tensión era densa, casi tangible. Sabía que estaba empujándolo a un límite que él no quería cruzar, pero también sabía que su resistencia no era infinita. Deberíamos establecer algunas reglas, dijo finalmente, su voz baja y controlada. Levanté una ceja, divertida. ¿Reglas? ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Jack giró hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Sí, y deberíamos empezar con mantener la distancia. No pude evitar sonreír con suavidad. ¿Así? Me incliné un poco más, desafiándolo. Jack cerró los ojos por un breve instante antes de levantarse de golpe. Es tarde, vete a dormir. Lo observé mientras se alejaba, la tensión visible en cada uno de sus movimientos. Sabía que estaba luchando consigo mismo, que quería hacer lo correcto, pero también que estaba al borde de rendirse. Cuando me quedé sola en la sala, sonreí para mí misma. Jack aún tenía control, pero no por mucho tiempo. Jack comenzó a evitarme de una manera más evidente. Ya no estaba en la cocina cuando bajaba por las mañanas, ni se quedaba en la sala viendo televisión hasta tarde. Siempre encontraba alguna excusa para mantenerse ocupado, ya fuera revisando su teléfono o arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas, pero yo sabía que no podía esconderse para siempre. Una tarde, mientras estaba en la sala hojeando un libro sin realmente leerlo, lo escuché entrar después de haber estado fuera durante horas. Fingí estar absorta en la lectura mientras él pasaba junto a mí con pasos pesados, pero no pude evitar notar la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente. ¿Saliste a despejar la cabeza otra vez? Pregunté, manteniendo la vista en el libro, pero sintiendo su mirada sobre mí. Él se detuvo por un segundo antes de responder. Sí, pasé una página lentamente. ¿Y funcionó? Jack soltó un suspiro. No. Sonreí para mis adentros y cerré el libro con un golpe suave, levantándome del sofá. Caminé hacia la cocina, sintiendo cómo su mirada me seguía. Tal vez deberías intentarlo de otra manera, sugerí mientras servía un vaso de agua. Él se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. No sé si quiero saber qué tienes en mente. Me giré para mirarlo, inclinando la cabeza con una sonrisa suave. Solo digo que tal vez dejar de luchar contra lo inevitable podría hacerte bien. Jack frunció el ceño y por un momento pensé que iba a decir algo más, algo importante, pero en su lugar solo negó con la cabeza y se giró para salir de la cocina. No voy a caer en esto, murmuró. Apoyé los codos en la isla de la cocina, mirándolo irse. Me di cuenta de que estaba más cerca de lo que pensaba, que su resistencia no era tan fuerte como él quería creer. Esa noche, mientras la casa estaba en completo silencio, decidí empujar los límites un poco más. Bajé a la cocina para encontrarlo sentado con una copa de vino, su expresión distante mientras miraba por la ventana. Me acerqué en silencio, deteniéndome a su lado. ¿Pensando demasiado otra vez? Pregunté en voz baja. Jack giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros por la falta de luz.
luz. Siempre estoy pensando demasiado cuando estoy aquí. Sonreí suavemente, apoyándome contra la encimera. Tal vez sea hora de dejar de hacerlo. Él me miró fijamente por un largo momento antes de suspirar y apartar la vista. No puedo. Su respuesta fue simple, pero en su voz había algo más. Algo que decía que quería hacerlo, pero que no se atrevía. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que la tensión flotara entre nosotros. Solo una vez. Olvídate de todo por un segundo. Jack se quedó en silencio, sus ojos fijos en los míos, su respiración apenas perceptible. Por un instante pensé que iba a ceder, pero finalmente apartó la mirada, terminando su copa de un solo trago y levantándose. Buenas noches, murmuró antes de alejarse. Me quedé allí, sintiendo una mezcla de frustración y anticipación. Jack estaba al límite, y yo solo tenía que encontrar la manera de hacer que dejara de resistirse. A la mañana siguiente, Jack estaba en la cocina cuando bajé. Me sorprendió verlo allí, apoyado contra la encimera con una taza de café en la mano, como si finalmente hubiera decidido dejar de evitarme. No dijo nada cuando entré, solo me miró por encima de la taza con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Madrugaste?, pregunté con una sonrisa, acercándome para servirme café. Jack hizo una mueca, apartándose un poco. No dormí mucho. Le lancé una mirada curiosa mientras revolvía mi café con lentitud. ¿Por qué? ¿Algo te preocupa? Él no respondió de inmediato, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que ya sabes la respuesta. Me mordí el labio, sintiendo cómo la tensión se espesaba en el aire. Tal vez podrías dejar de pensar tanto y simplemente disfrutar la compañía. Jack soltó una risa baja, pero no había diversión en ella. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Disfrutando de mi compañía? Claro, respondí con una sonrisa inocente, dando un sorbo a mi café. Me gusta tenerte cerca. Él apoyó la taza en la encimera, cruzándose de brazos mientras me miraba con intensidad. Sabes que esto no es tan simple. Dejé mi taza con cuidado y lo enfrenté, sin apartar la mirada. Lo complicas porque quieres. Jack me miró durante un largo instante antes de suspirar y pasarse una mano por el cabello. Esto es un problema. Yo soy un problema. Incliné la cabeza, analizando sus palabras. No, Jack. El problema es que sigues luchando contra algo que ya está aquí. Se quedó en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí, su mandíbula apretada como si estuviera librando una guerra interna. Me acerqué un poco más, sintiendo el calor de su cuerpo a pesar de la distancia que aún mantenía entre nosotros. No voy a dejar que esto pase, murmuró, pero había algo en su voz, una grieta en su resolución. Lo observé por un momento antes de dar un paso atrás con una sonrisa tranquila. Si eso es lo que quieres pensar. Salí de la cocina lentamente, sintiendo su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. El resto del día pasó en una tensa calma. Jack intentaba mantenerse ocupado, pero sus movimientos eran más erráticos, más distraídos. Yo decidí darle espacio, dejándolo creer que tenía el control, pero sabía que la distancia solo hacía que la tensión se hiciera más fuerte. Esa noche, después de la cena, estábamos sentados en la sala, viendo una película en silencio. Yo fingía estar interesada en la pantalla, pero en realidad estaba concentrada en la forma en que Jack tamborileaba los dedos contra su pierna, su mirada perdida, su respiración profunda pero contenida. Dejé que mi pierna rozara la suya ligeramente, sintiendo cómo se tensaba al instante. No se apartó de inmediato, pero su cuerpo entero se volvió rígido. Jack, susurré, sin apartar la vista de la pantalla. Él no respondió, pero sentí cómo su atención estaba completamente en mí. Giré mi rostro hacia él lentamente, encontrándome con sus ojos. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? Jack tragó saliva, su mirada viajando de mis ojos a mis labios por un instante, antes de apartarse bruscamente y ponerse de pie. Voy a dormir, dijo, su voz tensa, casi áspera. Lo vi alejarse una vez más, pero esta vez no sonreí. Esta vez supe que algo estaba cambiando en él, que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo, y esa idea me provocó una sensación que no pude definir del todo. Jack evitó la casa todo el día siguiente, salió temprano por la mañana, y las horas pasaron sin que diera señales de vida. Me encontré a mí misma mirando el reloj más veces de las necesarias, preguntándome en qué momento esto se había convertido en algo más que un simple juego. Caminé por la casa, sintiéndola más vacía sin él. La tensión, la presencia de Jack llenaban cada rincón cuando estaba cerca, pero ahora, sin él, la casa se sentía extraña. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse al anochecer, estaba sentada en el sofá, fingiendo ver televisión. Jack entró, su expresión seria, con el cabello revuelto y una sombra de barba en su mandíbula. Pensé que ya no volvías, dije en tono ligero, pero mis palabras salieron más serias de lo que pretendía. Jack se detuvo en la entrada de la sala, observándome en silencio por un momento antes de dejar las llaves sobre la mesa. Necesitaba espacio. Apagué la televisión y me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. ¿Espacio de qué? Él exhaló, cansado. De esto. Fruncí el ceño. De mí, sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en días no había barreras entre nosotros. ¿De cómo me hace sentir? Mi respiración se aceleró ante sus palabras, y me levanté lentamente, acercándome a él. ¿Y cómo te hago sentir? Jack cerró los ojos un momento, su mandíbula apretándose antes de soltar una risa breve y amarga. No debería decirlo. Me detuve justo frente a él, sintiendo la electricidad en el aire, la misma tensión que había estado creciendo entre nosotros desde el día en que llegó. Dilo. Jack abrió los ojos, y por un instante, vi la lucha en ellos, la necesidad mezclada con la culpa. Me haces olvidar quién soy. Mis labios se separaron apenas. Sorprendida por su honestidad. No es algo malo. Sí lo es, respondió con firmeza, dando un paso atrás, pero su mirada no abandonó la mía, porque tú eres demasiado para mí. Extendí una mano, rozando suavemente su brazo. No soy nada que no puedas manejar. Jack dejó escapar una risa suave, aunque su expresión era grave. Ese es el problema. Lo observé durante un largo momento antes de suspirar y apartarme ligeramente. Te complicas demasiado las cosas, Jack. Alguien tiene que hacerlo, murmuró, pasándose una mano por el rostro, como si estuviera agotado de pelear consigo mismo. Me acerqué de nuevo, esta vez con más suavidad, mi voz apenas un susurro. ¿Y si solo dejamos de pensar por una noche? Jack me miró fijamente, y por un momento pensé que iba a ceder. Su mano se levantó levemente, casi como si fuera a tocarme, pero en el último segundo la dejó caer. No puedo, murmuró, con un dolor en su voz que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Di un paso atrás, asintiendo lentamente, ocultando la punzada en mi pecho. Está bien, no voy a forzarte. Jack me observó con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que no quería analizar demasiado. Gracias. Me encogí de hombros, fingiendo una sonrisa ligera, pero no significa que vaya a rendirme. Él negó con la cabeza, una sombra de sonrisa en sus labios. No esperaba que lo hiciera. Nos quedamos en silencio, mirándonos el uno al otro en la penumbra de la sala, como si ambos supiéramos que esto aún no había terminado. El último día juntos llegó más rápido de lo que esperaba. Mis padres regresarían esa noche, y la sensación de que el tiempo se nos acababa flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. Jack estaba más distante que nunca, ocupado con cualquier cosa que pudiera mantenerlo alejado de mí, pero su silencio decía más que sus palabras. Me encontré observándolo mientras revisaba su teléfono en la cocina, sus dedos tamborileando distraídamente sobre la mesa. Me acerqué lentamente, apoyándome en la encimera a su lado. ¿Estás contando las horas para irte? Jack levantó la vista, su mirada encontrándose con la mía por un instante, antes de desviar la vista. Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden antes de que vuelvan. Sonreí con suavidad, inclinándome ligeramente hacia él. Siempre tan responsable. Él exhaló con un suspiro, dejando el teléfono a un lado. Alguien tiene que serlo. Nos miramos en silencio, la tensión latiendo entre nosotros una vez más, tan intensa como siempre. Voy a extrañarte, murmuré, con un tono más suave del que pretendía. Jack cerró los ojos un momento, como si mis palabras fueran un peso que no quería cargar. No digas eso. ¿Por qué no? Pregunté, observándolo con curiosidad. Es la
verdad. Él me miró, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar del todo. Porque esto tiene que terminar aquí. Asentí lentamente, pero no aparté la mirada. ¿Y si no quiero que termine? Jack apretó la mandíbula, su mirada clavándose en la mía. No siempre obtenemos lo que queremos. Di un paso más cerca, la encimera atrapándome entre él y la tentación. ¿Y qué es lo que quieres, Jack? Él dejó escapar una risa baja, amarga. No debería querer nada. Extendí mi mano y la coloqué suavemente sobre la suya. Pero lo haces. Jack no se apartó esta vez. Su mano permaneció bajo la mía. Su respiración se volvió más pesada. Esto no es una buena idea, murmuró, pero sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los míos, como si estuviera aferrándose a algo que no quería soltar. Tal vez no lo sea, susurré, inclinándome apenas un poco más. Pero no podemos fingir que no está pasando. Jack tragó saliva, su mirada fija en mis labios por un segundo eterno. Deberíamos hacerlo. El sonido del motor de un coche acercándose rompió la burbuja entre nosotros. Jack parpadeó, como si la realidad se hubiera abierto paso de golpe, y soltó mi mano con un gesto casi desesperado. Tus padres están aquí, dijo en voz baja, dando un paso atrás. Me quedé allí, sintiendo la ausencia de su contacto como un vacío frío. Miré hacia la puerta, escuchando las voces de mis padres acercándose, y cuando volví la vista hacia Jack, ya estaba alejándose hacia la sala. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a la entrada para recibir a mis padres, pero mi mente seguía anclada en lo que acababa de pasar. Sabía que esto no había terminado, que Jack podía irse, pero lo que había entre nosotros seguiría ahí. Y mientras observaba a Jack recoger sus cosas más tarde esa noche, supe con certeza que esto apenas comenzaba. No debería estar pensando en él, pero cada rincón de esta casa todavía huele a su presencia. Después de que Jack se marchó, el eco de sus pasos pareció quedarse atrapado en las paredes. Me quedé junto a la puerta durante unos segundos más de lo necesario, escuchando la voz de mis padres llenando la casa con su típica charla después de un viaje largo. Sonreí, asentí en los momentos adecuados y los abracé con fuerza, pero por dentro, mi mente estaba en otra parte. Jack se había ido, pero su ausencia pesaba más que su presencia. Subí a mi habitación, dejándome caer sobre la cama con un suspiro pesado. Aún podía imaginar su mirada clavada en el susurro de su voz cuando me decía que no debía suceder, que todo esto tenía que terminar ahí, pero yo sabía que no terminaría tan fácil. Nada en mí quería dejarlo ir. Los días siguientes fueron una tortura disfrazada de normalidad. Mamá me hablaba sobre sus preocupaciones del trabajo, papá sobre las mejoras en el jardín, y yo sonreía, asentía y fingía que todo estaba bien. Pero cada vez que escuchaba el teléfono sonar o un auto detenerse frente a la casa, mi corazón se aceleraba con la esperanza absurda de que fuera él, pero no lo era. Jack había desaparecido de mi vida tan rápido como llegó, y eso me llenaba de una rabia sorda que no podía explicar. Intenté distraerme, salir con amigas, volver a mis rutinas de siempre, pero en cada esquina encontraba algo que me recordaba a él. El café por la mañana, la forma en que cruzaba los brazos cuando pensaba demasiado, su voz profunda resonando en mi cabeza con ese "esto no está bien", como una canción que no podía sacarme de la mente. Una tarde, mientras tomaba un libro en la biblioteca de la ciudad, alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista y ahí estaba Daniel. Lo había visto antes en la casa de los vecinos, pero nunca habíamos hablado más de 2 palabras. Tenía una sonrisa fácil y una seguridad que contrastaba demasiado con la cautela de Jack. Te he visto por aquí algunas veces, pero nunca me atreví a saludarte, dijo, con un brillo en los ojos que me hizo sonreír. ¿Y qué cambió ahora? Pregunté alzando una ceja. Pensé que tal vez era el momento adecuado. Nos quedamos en silencio por un momento, y por primera vez en días no sentí la presencia de Jack siguiéndome como una sombra. Daniel era una distracción que no sabía si quería, pero quizá era justo lo que necesitaba. Lo acepté con facilidad. Caminamos por el parque, intercambiamos historias tontas y reímos sobre cosas sin importancia. Era refrescante, sin complicaciones, sin esa tensión constante que Jack provocaba en mí. Pero al final del día, mientras me despedía de Daniel frente a mi casa, mi mente volvió a la misma pregunta. ¿Y si Jack estuviera aquí en su lugar? Esa noche, mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de algo. No se trataba de Daniel ni de Jack, se trataba de mí y de mi obsesión por querer lo que no podía tener. Suspiré, cerrando los ojos con frustración. Tal vez Jack tenía razón, tal vez esto nunca debió haber comenzado, pero una parte de mí sabía que esto estaba lejos de terminar. Jack siempre había sido mi debilidad, pero Daniel comenzó a aparecer en mi vida como una tentación inesperada, una puerta de escape a la que no estaba segura de querer entrar. No podía negar que su presencia me hacía sentir ligera, como si pudiera ser simplemente Elena y no la chica que perseguía imposibles. Daniel comenzó a pasar más tiempo cerca de mi casa, siempre con alguna excusa para saludar. Al principio, lo encontré divertido, pero pronto me di cuenta de que era parte de su encanto. Sabía exactamente cómo moverse, cómo mirarme, cómo hacerme reír. Mamá lo adoraba, y papá parecía aliviado de que finalmente tuviera a alguien de mi edad con quien salir. Una tarde, mientras me ayudaba a arreglar el jardín, se inclinó cerca de mí, el sol reflejándose en su cabello oscuro. Tu madre me ha invitado a cenar mañana. ¿Te molesta? Preguntó, con una sonrisa que indicaba que ya sabía la respuesta. No sé, Daniel, tendré que pensarlo, respondí con fingida seriedad, arrancando algunas hojas de una planta. Sí, seguro que sí, se rió, empujándome suavemente con el hombro. Era fácil, demasiado fácil, y sin embargo, no me sentía completamente presente, porque una parte de mí aún esperaba ver un jeep negro estacionado al otro lado de la calle, y entonces sucedió. La noche siguiente, mientras me arreglaba para la cena, vi el reflejo de unas luces familiares por la ventana. Me congelé, con el corazón golpeando contra mis costillas. Me acerqué lentamente, apartando la cortina con cuidado, y ahí estaba, Jack, dentro de su auto, observando la casa desde lejos. Su rostro estaba serio, su mandíbula apretada. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron en el reflejo del vidrio. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo en su mirada era diferente. No era la misma contención forzada que había visto antes. Era algo más oscuro, algo que me hizo dudar. Entonces, como si se diera cuenta de que lo había descubierto, desvió la mirada y encendió el motor. Lo vi alejarse, y con él, una parte de mi determinación. Durante la cena con Daniel, hice lo posible por aparentar normalidad. Reí cuando se suponía que debía reír, asentí en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte. Daniel notó mi distracción. ¿Todo bien? Preguntó, inclinándose hacia mí en la mesa. Sí, claro, solo estaba pensando en tonterías. ¿Tonterías como en Jack? Soltó con una sonrisa ladeada. Pero en sus ojos había algo más, algo que me advirtió que tal vez sabía más de lo que aparentaba. Le sostuve la mirada, sintiendo el peso de la verdad en mi pecho. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, Elena. Mi estómago se encogió. ¿Hasta qué punto había sido obvia? ¿Había algo en mis ojos que delataba lo que intentaba esconder? Antes de que pudiera responder, mamá intervino con un comentario sobre lo encantadora que era la compañía de Daniel, dándome un respiro de la conversación incómoda, pero no podía ignorarlo. Jack estaba allí, siempre presente en mi mente, incluso cuando intentaba avanzar. Daniel podía hacer todo lo que necesitaba, pero ¿sería suficiente para hacerme olvidar a Jack? La respuesta me llegó en medio
medio de la noche, cuando, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Me encontré parada junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía. Había una sombra en la distancia, apenas perceptible, y supe que Jack no se había ido del todo. Sabía que Jack aún estaba allí, rondando mi vida como un fantasma que no podía dejarme en paz. A veces, su presencia era apenas una sombra en la distancia, otras veces, un destello de luces en la calle, pero lo sentía, como una presión constante en mi pecho, como un susurro que no desaparecía. Intenté ignorarlo. Me obligué a enfocarme en Daniel, en sus conversaciones fáciles y su risa despreocupada. No había espacio para la tensión con él. Todo parecía ligero, casi natural. Salíamos a caminar por la ciudad, tomábamos café en la plaza, y cada vez que él me miraba como si yo fuera lo único importante en su mundo, me preguntaba por qué no podía sentir lo mismo. Pero Jack seguía ahí. Una noche, Daniel y yo salimos a un pequeño bar en el centro. Él insistió en que me relajara, que dejara de pensar tanto, y acepté. Pero mientras estábamos en la barra, una figura familiar entró por la puerta. Jack. Mi corazón se detuvo por un segundo. Estaba con un grupo de amigos, riendo en voz baja, pero sus ojos me encontraron en cuestión de segundo. No me miró como antes. No hubo cautela, no hubo advertencias silenciosas, solo un vistazo rápido, como si yo fuera cualquier persona más. Y eso dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Daniel siguió hablándome, ajeno a la tormenta que se estaba formando dentro de mí. ¿Quieres bailar?, preguntó, extendiendo la mano. Acepté sin pensar, dejándome llevar por la música, por la sensación de sus manos en mi cintura. Intenté perderme en el momento, pero no podía dejar de preguntarme si Jack seguía mirándome. Y cuando giré la cabeza, lo encontré observándonos, sus labios presionados en una línea delgada, sus manos apretando su vaso con demasiada fuerza. Después de la canción, fui al baño para respirar. Apoyé las manos en el lavabo, mirándome en el espejo, tratando de convencerme de que estaba haciendo lo correcto, de que Daniel era la respuesta a todo este caos. Pero entonces la puerta se abrió, y mi corazón dio un vuelco. Jack estaba allí, de pie, mirándome con esa intensidad que me derretía por dentro. No deberías estar aquí, susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido del bar. Lo sé. Dio un paso más cerca, y sentí mi cuerpo tensarse. No me tocó, pero su proximidad bastaba para hacerme perder el equilibrio. ¿Por qué sigues viniendo?, le pregunté, mi voz temblando. Jack exhaló lentamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, porque no puedo evitarlo. Esa confesión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo miré a los ojos, y por primera vez, vi algo más que deseo reprimido. Vi cansancio, vi lucha, vi a un hombre que intentaba hacer lo correcto, y fracasaba una y otra vez. Daniel está esperando por mí, dije, más para recordármelo a mí misma que a él. Jack sonrió de lado, una sonrisa sin alegría. Sí, lo vi. Hubo un silencio tenso entre nosotros, y luego, sin previo aviso, Jack se inclinó un poco más. No me besó, pero sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento contra mi piel. No juegues con fuego, Elena, susurró. Luego se fue, dejándome allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza llena de preguntas que no podía responder. Cuando regresé con Daniel, fingí que todo estaba bien. Fingí que no sentía el peso de Jack aún sobre mí, pero sabía que este juego estaba lejos de terminar. Siempre había sido yo quien jugaba este juego, yo quien cruzaba la línea, quien provocaba, quien lo empujaba al borde. Jack solo resistía, se mantenía firme, trataba de poner distancia. Pero esa noche, en la fiesta de Daniel, todo se sintió diferente. La casa estaba llena de gente, la música resonaba en cada rincón y el aire olía a alcohol y promesas vacías. Daniel había insistido en llevarme, y aunque me aseguré de lucir impecable con un vestido corto y ajustado, mi mente estaba en otra parte, en la posibilidad de que Jack pudiera aparecer. Y apareció. Estaba ahí, apoyado contra una pared con un vaso en la mano, acompañado de una mujer que nunca había visto antes, alta, esbelta, con una risa demasiado perfecta. Algo en mi pecho se apretó al verla tocar su brazo con una familiaridad que me hizo hervir por dentro. Así que hice lo que mejor sé hacer, jugar. Tomé la mano de Daniel y lo arrastré a la pista de baile. Me moví cerca de él, lo suficientemente cerca para sentir su respiración acelerarse. Sus manos se deslizaron con naturalidad por mi cintura, y me dejé llevar, sabiendo exactamente quién estaba mirando. No tardé en encontrar los ojos de Jack en la multitud. Estaban fijos en mí, con esa intensidad controlada que me hacía arder, pero no se movió, no hizo nada, solo me observó, y eso no era suficiente para mí. Creo que necesitas otra bebida, susurré a Daniel, inclinándome sobre su oído, asegurándome de que mi mano rozara su pecho antes de alejarme hacia la cocina. Escuché sus pasos siguiéndome de cerca, pero cuando llegué a la cocina, no era Daniel quien estaba detrás de mí, era Jack. ¿Te estás divirtiendo?, su voz grave y controlada rompió el silencio mientras cerraba la puerta detrás de él. Sonreí, recargándome contra la encimera, cruzando los brazos de manera provocadora. Muchísimo. Mantuve mi mirada fija en la suya, retándolo. Jack pasó una mano por su nuca, como si intentara contener su frustración. Sus ojos recorrieron mi vestido, y luego se desviaron hacia la puerta, siempre buscando una salida. Deberías volver con Daniel. ¿Por qué? Di un paso hacia él. ¿Te incomoda verme con él? Jack cerró los ojos un instante, su mandíbula se tensó. Sabía que lo estaba llevando al límite, pero no podía evitarlo. No es mi problema con quién decides pasar tu tiempo, Elena. Su voz era firme, pero su mirada decía otra cosa. Sonreí, mordiendo mi labio suavemente mientras me inclinaba hacia él. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión que crecía entre nosotros como una corriente eléctrica. Mentiroso. Mi voz fue apenas un susurro. Mis dedos rozaron su brazo, y aunque intentó apartarse, lo sentí tensarse bajo mi toque. Jack soltó una risa seca, amarga. Eres una niña jugando a ser mujer. Ese comentario encendió algo dentro de mí. Me acerqué aún más, casi rozando su rostro con el mío. Ya no soy una niña, Jack, y lo sabes. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante sentí que iba a ceder, que su control se estaba resquebrajando. Su respiración era más pesada, sus manos apretadas en los costados, como si estuviera librando una batalla interna. Pero Jack siempre encontraba una manera de huir. Se apartó bruscamente, como si mi cercanía lo quemara. No juegues conmigo, Elena. No soy como los chicos con los que sales, ¿no? Di un paso hacia él, inclinando la cabeza. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Jack no respondió. Solo me miró por un largo segundo, y luego se fue, dejando la puerta abierta detrás de él, como una invitación silenciosa a seguirlo. Pero esta vez no lo hice. Me quedé allí, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo, mi pecho subiendo y bajando rápidamente. Sabía que lo estaba quebrando poco a poco. Cuando regresé a la fiesta, Daniel estaba esperándome con una bebida en la mano, su sonrisa despreocupada aún intacta. Lo tomé, le devolví la sonrisa y me dejé llevar una vez más, pero en mi mente solo podía pensar en Jack y en la forma en que sus ojos habían recorrido mi cuerpo antes de irse. Esto aún no había terminado, ni de cerca. Había pasado una semana desde la fiesta, pero el eco de esa noche todavía resonaba en mi mente. Jack se había ido sin mirar atrás, dejándome allí con la sensación de que había logrado algo, y al mismo tiempo, nada. Sabía que lo estaba empujando a sus límites, pero él seguía resistiéndose, firme en su decisión de mantenerme a distancia. Intenté concentrarme en Daniel. Salimos a cenar, caminamos por el parque, incluso lo dejé tomar mi mano más de lo habitual. Y aunque era agradable, aunque sus bromas eran fáciles y su atención constante, siempre sentía que algo faltaba, algo que solo Jack me hacía sentir. Una tarde, mientras hojeaba un libro en la sala, escuché el timbre de la puerta. Me levanté rápidamente, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, pero cuando abrí, no era Jack, era Daniel, con su sonrisa habitual y 2 tazas de café en la mano. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, dijo, levantando una de las tazas con una sonrisa encantadora. Sonreí, aceptando el café y dejando
dejándolo entrar. Nos sentamos en el sofá y él comenzó a hablar sobre su trabajo, sus planes de viaje, sobre cosas que deberían emocionarme. Pero mi mente estaba en otra parte. Daniel notó mi distracción, porque después de un momento, se inclinó hacia mí, su expresión más seria. ¿Estás aquí conmigo, Elena? Me obligué a mirarlo, a enfocarme en la calidez de su mirada, en su presencia firme. Sí, claro, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Daniel asintió lentamente, como si no me creyera del todo, pero decidió dejarlo pasar. ¿Tienes planes para esta noche? Pensaba que podríamos cenar juntos. Abrí la boca para responder, pero entonces escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Mi corazón se detuvo por un instante. Me asomé por la ventana, y ahí estaba el jeep negro de Jack. Él se bajó lentamente. Su mirada se posó en la casa durante unos segundos, antes de caminar hacia la entrada de mis padres. No venía a verme, venía a hablar con mi padre. O al menos eso era lo que él pretendía. ¿Elena? La voz de Daniel me devolvió a la realidad. Sí, claro, vamos a cenar. Intenté sonreír como si nada, pero sabía que mi mente estaba en otra parte. Más tarde, mientras Daniel hablaba animadamente en el restaurante, mi atención se desvió hacia la entrada, y ahí estaba él otra vez. Jack había entrado con algunos compañeros de trabajo. Me quedé paralizada por un momento, y Daniel siguió mi mirada. ¿Ese no es el mejor amigo de tu papá? Preguntó casualmente. Sí, respondí, tratando de no parecer afectada. Jack me vio. Su mirada se encontró con la mía, pero como siempre, no dejó que nada se filtrara en su expresión. Se limitó a asentir en un gesto cortés antes de sentarse al otro lado del restaurante. Daniel me observó durante un segundo más de lo necesario. ¿Quieres ir a otro lugar? No, me forcé a sonreír. Estoy bien aquí, pero no lo estaba, porque cada fibra de mi ser estaba consciente de que Jack estaba a pocos metros de mí, fingiendo que yo no existía. Después de la cena, Daniel insistió en llevarme a casa. Cuando estacionó frente a mi puerta, se inclinó ligeramente hacia mí. Me gustas, Elena, mucho. Mis dedos se tensaron en mi regazo. Sabía que debía decir algo, pero en lugar de eso, solo lo miré. ¿Me estás dando una oportunidad? Preguntó, con una media sonrisa. No sabía qué responder. No era justo para él, pero tampoco podía dejarlo ir. Así que, en lugar de palabras, me acerqué y le di un beso suave. Daniel sonrió contra mis labios, feliz con la respuesta, pero yo sentí un nudo en el estómago. Esa noche, mientras me miraba en el espejo de mi habitación, me odié un poco por la manera en que estaba usando a Daniel para distraerme de Jack, pero no importaba cuánto intentara alejarme. Jack siempre estaba allí, en el fondo de mi mente, recordándome que esto no había terminado. Los días pasaban con una sensación de inquietud constante. Jack seguía manteniendo su distancia, apareciendo solo cuando era estrictamente necesario, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo en su expresión que me hacía dudar. Era como si estuviera esperando que yo me rindiera, que me cansara de esta persecución silenciosa, pero yo no me rendía tan fácilmente. Estaba en la cocina, removiendo mi café, cuando mi madre se acercó con esa mirada curiosa que siempre ponía cuando sospechaba algo. Se apoyó en la isla, cruzando los brazos. Daniel parece un buen chico, dijo con un tono casual, pero su mirada era otra historia. Lo es, respondí con una sonrisa ensayada, dándole un sorbo a mi café. ¿Y entonces por qué luces tan distraída? Mamá, no estoy distraída, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Ella inclinó la cabeza, analizándome. Esto tiene que ver con Jack. El sonido de la taza golpeando la encimera fue más fuerte de lo que esperaba. Me quedé helada por un segundo, pero intenté mantener la calma. ¿Qué? No, claro que no. Mi madre no dijo nada por un momento, solo me miró con esa expresión que me hacía sentir como si pudiera ver a través de mí. Cariño, es normal sentirse confundida, pero quiero que tengas cuidado. Jack ha sido parte de nuestras vidas desde siempre, pero eso no significa que haya algo entre nosotros. Interrumpí rápidamente, sintiendo un calor incómodo subir por mi cuello. Ella suspiró, tocándome la mano suavemente. Solo quiero que pienses bien en lo que haces. Asentí, fingiendo que no entendía el significado detrás de sus palabras. Después de la conversación, salí al jardín para despejar mi mente, pero no tuve mucha suerte. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz de mi padre llamando a Jack por teléfono. ¿Vienes esta noche? Hace tiempo que no pasas por aquí. Contuve la respiración, aferrándome al borde de la mesa. Ocupado como siempre. Bueno, si cambias de opinión, ya sabes que eres bienvenido. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Jack seguía evitando la casa, evitando a mí. Esa tarde, mientras paseaba con Daniel por la ciudad, traté de distraerme, de convencerme de que podía dejar esto atrás. Me tomaba de la mano con tanta naturalidad que dolía. Tus padres parecen agradables, dijo, con una sonrisa tranquila. Tu madre me invitó a cenar de nuevo. Sonreí, pero la sensación de vacío seguía allí. Sí, les agradas. Daniel se detuvo de repente, mirándome con más seriedad. ¿Y tú? Parpadeé, sintiendo mi corazón acelerarse. ¿Qué quieres decir? ¿Te agrado, Elena? Preguntó en voz baja, sus ojos buscando algo en los míos. Claro que sí. Él sonrió, pero su mirada decía que no estaba completamente convencido. Y yo tampoco. Esa noche de regreso a casa, sentí la presencia de Jack antes de verlo. Estaba en la calle, junto a su jeep, hablando con mi padre. Desde la ventana, observé la forma en que su mandíbula se tensaba mientras mi padre le daba unas palmadas en la espalda. Quería bajar, quería decirle algo, cualquier cosa, pero me quedé donde estaba, atrapada en mi propia indecisión. Justo cuando parecía que se iba, levantó la vista y me vio. Me quedé quieta, esperando algún indicio de que aún quedaba algo entre nosotros, pero solo apartó la mirada y se marchó. Y esta vez sentí que realmente se estaba yendo. Jack había desaparecido por completo. No llamadas, no visitas inesperadas, ni siquiera una mirada fugaz desde su jeep. Se había ido, como si todo lo que había pasado entre nosotros nunca hubiera existido. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Me obligué a llenar mis días con Daniel. Él estaba siempre ahí, con su risa fácil y su atención constante. Me llevaba a lugares nuevos, me hablaba de sus planes para el futuro y me miraba como si fuera la única persona en el mundo. Yo trataba de corresponderle, de convencerme de que esto era lo que quería, pero cada vez que intentaba disfrutar del momento, la sombra de Jack se interponía entre nosotros. Una tarde, mientras caminábamos por la plaza, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Jack no estaba solo, iba acompañado de una mujer. No era la misma de la fiesta, esta era diferente, más madura, elegante, con una sonrisa suave mientras hablaban. Se movía con confianza a su lado, como si estuviera exactamente donde debía estar. Mi pecho se apretó y Daniel notó mi reacción de inmediato. ¿Estás bien? Preguntó buscando mi mirada. Sí, solo pensé que vi a alguien conocido. Daniel siguió mi mirada y su expresión se endureció un poco. Es él, ¿no? No respondí, pero mi silencio fue suficiente. ¿Vas a hablar con él? Su voz tenía un tono que no supe identificar. ¿Para qué? Me obligué a sonreír, aunque sentía un nudo en la garganta. Ya no significa nada, pero mentía, y ambos lo sabíamos. Esa noche, de regreso a casa, me sorprendió ver a Jack apoyado contra su auto frente a mi puerta. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Su mirada se encontró con la mía cuando bajé del coche de Daniel, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Daniel se mantuvo firme a mi lado, su mano en la parte baja de mi espalda como una declaración silenciosa. Hola, Jack, dije, fingiendo una indiferencia que no sentía. Elena, su voz era baja, pero firme. Sus ojos se desviaron hacia Daniel por un instante antes de regresar a mí. Solo pasaba por aquí. Mentiroso. Asentí lentamente, sin saber qué más decir. Daniel carraspeó, claramente incómodo con la presencia de Jack. Bueno, será mejor que entremos, dijo, tirando suavemente de mi brazo. Antes de que pudiera moverme, Jack habló de nuevo. Me alegra verte bien. Sus palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas me golpeó como un golpe en el pecho. Intenté responder, pero no encontré las palabras. Solo asentí, y seguí a Daniel hacia la puerta, sintiendo la mirada de Jack quemándome la espalda. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, miré el techo y dejé que mis pensamientos vagaran. Me pregunté si realmente estaba bien, si podía seguir adelante
adelante sin la constante presencia de Jack en mi vida. Daniel era una opción segura, un futuro claro y sin complicaciones. Pero Jack siempre había sido la tormenta que no podía evitar. Y la verdad era que una parte de mí no estaba lista para dejarlo ir. Intentar olvidar a Jack era como tratar de sostener agua entre los dedos. Inútil, frustrante y sobre todo, agotador. Pero lo intenté. Salí más con Daniel. Me convencí a mí misma de que esto era lo que debía hacer. Y en parte funcionaba. Había momentos en los que casi creía que podía seguir adelante sin mirar atrás, hasta que Jack volvió a aparecer. Era el cumpleaños de mi madre, y mi padre había insistido en invitar a los de siempre. Por supuesto, eso incluía a Jack. Sabía que vendría, así que me preparé con una armadura de indiferencia cuidadosamente construida. Me vestí de manera impecable, sonreí en los momentos adecuados, y me aseguré de que Daniel estuviera a mi lado todo el tiempo. Pero nada de eso importó cuando lo vi entrar por la puerta. Llevaba una camisa azul arremangada hasta los codos, y esa expresión neutral que tanto odiaba porque no podía leerla. Saludó a mis padres con la familiaridad de siempre, y evitó mirarme hasta que no tuvo otra opción. Y cuando lo hizo, fue rápido, casi como si doliera. Me esforcé por ignorarlo, por fingir que su presencia no me afectaba, pero cada fibra de mi ser estaba consciente de él, de la forma en que se movía por la casa, de cómo su risa grave flotaba en el aire cuando hablaba con mi padre, de la manera en que sus dedos jugaban distraídamente con su vaso cuando pensaba demasiado. Daniel no era ajeno a la tensión. Lo sentí en la manera en que su brazo se mantenía firme alrededor de mi cintura, como si quisiera marcar territorio. Voy por algo de beber, dije, necesitando un respiro. Daniel asintió, pero su mirada se deslizó hacia Jack antes de dejarme ir. En la cocina, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua, tratando de calmarme, pero antes de que pudiera convencerme de que estaba en control, sentí una presencia detrás de mí. Deberías quedarte con él, Elena. La voz de Jack era baja, firme, pero había algo detrás de sus palabras que no lograba descifrar. Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos. Eso intento. Jack apretó la mandíbula, desviando la mirada por un instante antes de volver a mí. No necesitas intentarlo. Daniel es adecuado para ti. Solté una risa amarga, apoyándome contra la encimera. ¿Adecuado? Me crucé de brazos. ¿Y qué pasa si no quiero lo adecuado? Jack suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Esto no puede seguir así, Elena. Di un paso más cerca, observando cómo su cuerpo se tensaba. ¿Por qué no? Dime una sola razón por la que no debería seguir intentándolo. Jack me miró, y por un momento pensé que iba a decir algo, a admitir lo que ambos sabíamos que existía entre nosotros, pero solo negó con la cabeza, con esa maldita calma que me volvía loca. Porque no es lo correcto. Mis labios se curvaron en una sonrisa triste. Nunca me han importado mucho las cosas correctas. Jack no respondió. En cambio, se apartó, creando distancia entre nosotros, como siempre. Cuídate, Elena. Se fue antes de que pudiera detenerlo, dejándome con las palabras atascadas en la garganta y el corazón latiendo demasiado rápido. Volví a la sala con Daniel, y cuando tomó mi mano, la apreté con fuerza, como si eso pudiera hacer desaparecer todo lo que sentía por Jack. Pero sabía la verdad. Las tormentas no se olvidan tan fácilmente. Las cosas comenzaron a desmoronarse de la forma en la que siempre lo haces cuando intentas sostener algo que no está destinado a durar. Daniel lo notó primero. Se dio cuenta de mis silencios más largos, de mis risas más forzadas, de cómo mi mente parecía estar en otra parte incluso cuando estaba a su lado. Pero lo que realmente lo hizo estallar fue la noche en que Jack apareció inesperadamente en casa, y la manera en que mi cuerpo se tensó antes incluso de verlo. Estábamos en la sala, Daniel y yo, viendo una película que ya había olvidado, cuando el timbre sonó. Me levanté demasiado rápido, y Daniel lo notó. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él, Jack, con su postura tensa, su mirada esquiva, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Tu papá me llamó, dijo antes de que pudiera preguntar. Claro, respondí, intentando sonar indiferente, pero mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora. No podía evitarlo. Sentía a Daniel detrás de mí, su presencia pesada y cargada de una tensión que podía cortar el aire. Jack, dijo, su voz baja pero firme. Jack asintió, dándole un vistazo rápido antes de mirarme de nuevo. Solo vine a dejar unas herramientas. No quería molestar. Daniel cruzó los brazos, mirándome como si esperara que dijera algo, que le diera una razón para no sentirse como la segunda opción. Pero no tenía nada para darle. No molestas, dije finalmente, dando un paso atrás para dejarlo entrar. Jack pasó a mi lado sin mirarme demasiado, como si fuera consciente de cada uno de sus movimientos. Sentí que Daniel contenía la respiración mientras Jack cruzaba la sala, dejando la caja de herramientas sobre la mesa de madera con un sonido sordo. Listo, dijo Jack, como si quisiera salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando giró para marcharse, Daniel no se movió. ¿Siempre apareces en los momentos equivocados, Jack? Mi estómago se hundió, y vi cómo la mandíbula de Jack se tensaba apenas. Solo hago lo que me piden, respondió en tono neutral, pero la tensión en su postura lo traicionaba. Claro, Daniel dejó escapar una risa sin humor. Porque eso es todo, ¿verdad? Daniel, murmuré, sintiendo el desastre formarse frente a mí. Pero él no me escuchó. Sus ojos estaban clavados en Jack, buscando algo, cualquier cosa que confirmara lo que ya sospechaba. Y lo peor de todo es que Jack no hizo nada por negarlo. Mira, no sé qué crees que está pasando, pero yo no... Jack empezó, pero Daniel lo interrumpió. No te hagas el tonto. Sé lo que pasa. He visto cómo la miras, cómo ella te mira a ti, y estoy harto de ser el que sobra en esta historia. Mi corazón se encogió en mi pecho. Daniel, por favor. No, Elena, dímelo. ¿Sigues pensando en él cuando estás conmigo? Su pregunta me golpeó como un golpe directo al estómago, y supe que no podía mentirle. Jack bajó la mirada, como si ya conociera la respuesta antes de que pudiera decirla. Lo siento, susurré, sintiendo cómo todo se rompía en ese momento. Daniel cerró los ojos por un instante, como si intentara contener todo lo que quería decir. Finalmente, negó con la cabeza y se apartó. Espero que valga la pena, Elena. Se marchó, dejándome allí, sintiéndome más vacía que nunca. Jack no dijo nada, no intentó consolarme, no intentó explicar, solo se quedó allí, como si entendiera que todo esto nunca debió haber pasado. Te dije que esto no estaba bien, murmuró finalmente. Lo sé, mis ojos ardían, pero no iba a llorar, no por esto. Jack miró hacia la puerta por donde Daniel se había ido, y luego de nuevo hacia mí. Debes dejarme ir, Elena. Algo dentro de mí se rompió de verdad esta vez. Asentí lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Adiós, Jack. Se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo, pero al final se fue. Y yo me quedé con un silencio que sabía que tardaría en desaparecer. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Me di cuenta de que aferrarme a algo que nunca había sido realmente mío solo me estaba deteniendo. Así que tomé una decisión. Me alejé. Mis padres estaban sorprendidos cuando les dije que quería mudarme a otra ciudad para estudiar, pero no pusieron objeciones. Tal vez notaron lo perdida que estaba, o tal vez simplemente sabían que era lo mejor para mí. La primera semana lejos de casa fue extraña. No tenía la presencia de Jack rondando mi mente a cada momento. No tenía a Daniel esperando algo de mí que nunca pude darle. Solo estaba yo, con mis pensamientos y mi nueva vida. Y poco a poco, comencé a sanar. Conocí gente nueva, me enfoqué en mis estudios, y me di cuenta de que había mucho más allá de lo que había vivido hasta ahora. Daniel seguía enviándome mensajes de vez en cuando, manteniendo una distancia prudente, pero siempre con esa amabilidad que lo hacía tan diferente de Jack. Una tarde, mientras caminaba por el campus, vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Hola, Elena, ¿cómo va todo? Sonreí antes de responderle. Mejor de lo que pensaba. Daniel y yo comenzamos a hablar más seguido. Sus mensajes eran fáciles, sin expectativas, y por primera vez sentí que podía ser completamente honesta con él. Nos reímos de lo tontos que habíamos sido antes, y poco a poco, comenzamos a construir algo nuevo, algo real. Pasaron algunos meses antes de que decidiera volver a casa de visita. No porque la extrañara demasiado, sino porque quería cerrar capítulos
capítulos de mi vida que aún quedaban abiertos, y como si el destino jugara conmigo, lo vi. Jack estaba parado frente a la ferretería del pueblo, con las manos en los bolsillos y esa misma expresión tranquila que solía volverme loca. Pero había algo diferente en él. Parecía más relajado, más en paz, y por primera vez me di cuenta de que yo también lo estaba. Me vio, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pero esta vez, no hubo tensión en el aire, no hubo deseos reprimidos, ni silencios incómodos. Solo dos personas que alguna vez fueron algo, y que ahora simplemente eran recuerdos. Jack sonrió suavemente, un gesto pequeño pero sincero. Hola Elena. Hola Jack. Nos quedamos mirándonos por un instante que se sintió más ligero de lo que esperaba. Te ves bien, dijo él, con esa voz calmada que tanto me había afectado antes, pero que ahora solo me provocaba una cálida nostalgia. Tú también, y era cierto. Jack parecía feliz, o al menos en camino de serlo. Yo también lo estaba. ¿Sigues aquí? Pregunté con curiosidad. Sí, pero todo es diferente ahora. Asentí. Yo entendía mejor que nadie lo que significaba cambiar. Daniel apareció a mi lado en ese momento, sosteniendo 2 cafés y sonriendo al vernos. No había tensión en su expresión, solo una tranquilidad que me hizo sentir que estaba exactamente donde debía estar. Jack, saludó Daniel con cortesía. Jack asintió, observándonos por un segundo antes de sonreír. Me alegra verte, Elena. A mí también, Jack. Y así, sin dramatismos ni despedidas pesadas, Jack se alejó, y yo me quedé de pie junto a Daniel, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. No dolía, no ardía. Solo era un capítulo que finalmente había terminado. Cuando me giré hacia Daniel, sonreí con sinceridad. Vamos, tenemos mucho que hacer hoy. Y mientras caminábamos juntos, supe con certeza que estaba exactamente donde debía estar.